Bien, vamos a otro tema. 8:51. El proyecto de modernización laboral que ha presentado el gobierno propone, entre otros puntos, reducir la jornada semanal de 5 a 4 días, una nueva forma de organizar el horario de trabajo. Representantes del mundo empresarial y los trabajadores se han opuesto a esta medida por el daño a la salud que generaría en los empleados la sobrecarga de trabajo diario, el incremento de horas laborales en el día, también esta posibilidad u oferta que ha hecho el ministro del Trabajo de que se anticipe la jornada laboral para salir más temprano. Bueno, en fin, queremos analizar los efectos que esto podría generar en la salud, estos cambios, con Pablo Guzmán. Él es neurólogo y es director médico de la clínica Somno. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, buenos días. A ver, en primer lugar, ¿qué le parece esta propuesta en el sentido del impacto que puede tener en nuestra calidad de sueño? En primer lugar, el hecho de eventualmente adelantar nuestro inicio de jornada. Bueno, en ese sentido nosotros tenemos 2 veces al año cambios de horario. Claro. ¿No? De hecho, nosotros ahora estamos en horario de invierno y nos levantamos 1 hora más tarde. Eso es principalmente porque estamos buscando que al despertar estemos con luz. Ya en el horario de verano, que se mantuvo hace como 4 años aparentemente durante todo el año, se vio que la gente despertaba prácticamente 3 o 4 horas antes, o sea, 3 horas antes de que amaneciera, ¿ya? O sea, sin luz absolutamente. Eso es complicado porque nosotros para despertar necesitamos del estímulo luminoso para ordenar nuestro marcapaso interno, nuestro ciclo circadiano. Entonces, al no tener este estímulo luminoso, los ciclos se desordenan, empieza a largo plazo a aparecer mucha somnolencia, cansancio, fatiga y nuestros procesos internos se desordenan, entonces se produce un estrés interno bastante importante que puede deteriorar nuestra salud. ¿Cuán serio es esto en el sentido del impacto? ¿Hay que considerarlo de verdad? ¿Puede tener generar una problemática que te cambie tu estilo de vida? ¿Es significativo? Depende de la persona. Hay personas que son más susceptibles de sufrir problemas con este tipo de cambios. De hecho, la gente que, por ejemplo, los adolescentes, etcétera, que tienden hoy en día a acostarse muy tarde, si nosotros lo hacemos levantarse 1 hora más temprano, probablemente su rendimiento va a ser bastante peor, ¿ya? De las cosas simples que se pueden afectar, lo primero es nuestro rendimiento durante el día, nuestro desempeño, nuestro estado cognitivo, nuestro estado de alerta, nuestra somnolencia, etcétera. Más a largo plazo podría suceder que aparecieran trastornos ya de índole psicológico, alguna depresión, trastornos de ánimo, etcétera. Pero en definitiva repercute principalmente en nuestro desempeño, nuestro rendimiento día a día y nuestra energía diaria, ¿no? Usted ya lo decía, depende de cada sujeto. Sí, claro. Uno lo ve en cosas muy cotidianas. Por ejemplo, hay gente que le basta con dormir menos horas. Como 5 o 6 horas queda bastante bien, a diferencia de otros que requieren acercarse a las 8. O las típicas personas que dicen yo con una siesta de 10 minutos quedo perfecto y realmente quedan perfectos. Otros no pueden hacerlo. Parece que depende mucho de cada sujeto, ¿no? Sí, depende de cada sujeto. El rango de cantidad de horas que nosotros necesitamos dormir es bastante amplio, ¿ya? De hecho, los rangos son bastante convencionales. Eso que la gente dice que necesitamos 8 horas exactas para dormir es bastante relativo a cada persona. O sea, todo depende efectivamente de eso, de cómo yo me siento al día siguiente. Si yo duermo 6, 7 horas y me siento bien al día siguiente, es fantástico. Hay gente que necesitará 8, etcétera. Porque tampoco nuestro sueño es algo fijo. O sea, nuestro cerebro lo que busca es el descanso. Entonces, a veces necesita menos horas, a veces necesita más horas para producir ese mismo descanso. No es que nosotros también noche a noche necesitemos la misma cantidad de horas de sueño. Claro. Ahora, ¿cuán posible es que nosotros logremos organizar nuestro reloj biológico? ¿Es factible o el factor luz siempre nos va a determinar? Lo digo porque, por ejemplo, una persona dice, mira, yo tengo ningún problema en partir a las 4 de la mañana, lo que yo hago es acostarme más temprano. Yo a las 8:30 estoy acostado y me funciona bien. ¿O eso igual genera a la larga un cambio? O sea, depende de cada persona, como habíamos hablado. Hay gente que funciona perfectamente durante toda su vida de esa forma, pero si hablamos en forma
en forma de una comunidad, de un grupo grande, probablemente en una comunidad hay una tendencia mayor a que más gente presente problemas, ¿ya? O sea, probablemente uno cuando habla de casos aislados, sí, pues va a encontrar casos aislados de gente que anda muy bien, pero si hacemos esto masivamente, probablemente mucha gente va a andar muy cansada y agotada durante el día. Lo pregunto, por ejemplo, por aquellas personas que trabajan de noche. Su trabajo es nocturno. ¿Esas personas tienen un impacto? Sí, claro. De hecho, la gente que trabaja de noche tiene en promedio entre 1 y 2 horas menos de sueño diaria que las personas que trabajan de día, ¿ya? O sea, acumulan una carga de sueño bastante importante, es difícil acostumbrarse. Ahora, las personas que trabajan de noche requieren de tener un orden tremendo en su estilo de vida, porque habitualmente el día, o sea, las cosas se hacen en el día, entonces todos los trámites, ir al banco, etcétera. Entonces, si la gente no tiene un orden de vida, o sea, tiene un orden riguroso para dormir durante el día, que tenga el ambiente adecuado, etcétera, 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 probablemente a largo plazo va a sufrir algún trastorno de hipersomnio durante el día, andar cansado, agotado y desarrollar algunos problemas de índole psicológico. Sí. Volviendo al tema de la propuesta, los cambios, ¿verdad?, que se están planificando o proponiendo, ofertando para la situación laboral, ¿es deseable desde el punto de vista médico aglutinar horas de trabajo para dejar un día más libre? A ver, yo siento que el tema de la flexibilidad laboral yo creo que es algo necesario, absolutamente. A mucha gente le puede favorecer este tipo de propuestas, creo yo. O sea, gente que pueda tener alguna tarde libre, que no la necesite por problemas de estar con los niños en un momento del día, etcétera. Yo creo que es positivo en ese sentido. Ahora, yo siento que en Chile el problema es que trabajamos muchas horas al día. O sea, somos uno de los países. Sí, claro. Yo creo que 46 horas versus 26 de países europeos. Claro, yo creo que en Chile gran parte del agotamiento de la gente, porque Santiago se ha transformado en una ciudad gigante y los traslados son muy tremendos. Y segundo, porque ¿cómo se llama? Porque trabajamos mucho. O sea, la cantidad de horas que trabajamos se condice con un estrés más o menos global. O sea, la gente en Santiago vive bastante estresada, ya bastante cansada en general. ¿Ustedes han tenido un incremento de consultas en la clínica? Yo creo que creo que es una consulta muy frecuente. La gente anda muy cansada habitualmente. Y yo siento que la cantidad de horas muchas veces no se condice con un mejor rendimiento. Yo siento que lo que uno tendría que tratar de, o sea, está bien el concepto de la flexibilidad laboral, pero yo siento que hay cosas, bueno, a propósito de este tema que fue que plantearon esta opción de correr el horario un poco más temprano, es por el tema de los tacos. Yo siento que hay cosas que pueden ser como que tenemos que ir apuntando hacia allá, yo creo, como ciudad, por ejemplo, como planificación de ciudad a largo plazo. Yo creo que son cosas que se deberían empezar a plantear ahora y empezar a desarrollar ahora, más adelante. Por ejemplo, en otras partes del mundo los niños van al colegio en su barrio. Ya acá en Santiago los niños tienen que recorrer Santiago completo para ir a es que eso lo iba a decir, porque claro, depende de quién. Porque, por ejemplo, si usted vive más o menos dentro de la zona donde están sus actividades, o sus hijos estudian cerca, claro, uno se puede levantar más temprano y salir un poco antes y evidente, pero ¿qué le decimos a la inmensa mayoría que viene de comunas que están más lejos, por ejemplo, de Maipú o de la zona sur, que dice, oye, yo ya salgo a las 5 de la mañana? Por eso no, bueno, nosotros, el fenómeno es claro, o sea, los niños salen de vacaciones y se acaba el taco en Santiago, ¿ya? O sea, lo que produce la congestión en Santiago habitualmente en ese horario es la entrada a clases de todos los niños a las 8 de la mañana, ¿ya? Entonces yo creo que es sensato apuntar hacia tratar de lograr que haya colegios que sean adecuados y buenos en cada comuna de Santiago.
porque en definitiva tener todos los colegios concentrados en un punto hace que la gente, todo el mundo llegue al mismo punto. Entonces yo creo que hay que tratar de buscar políticas que vayan hacia allá, porque los niños están cansados, o sea, los niños llegan del colegio muertos, ¿ya? Y súmale a eso que tienen que haber estado trasladándose durante 2 horas durante el día, ¿ya? En micro, en metro, etcétera. Entonces yo creo que si queremos plantearnos que la gente tenga más tiempo, yo creo que eso es una buena opción, optar a tratar de ser más inteligente en los traslados. Sí. Volviendo al tema del sueño, ¿cuáles son las consultas más recurrentes? ¿Cuál es la problemática más frecuente en materia de sueño que ustedes atienden actualmente? Bueno, lo primero es a la par en general entre la gente que tiene insomnio y problemas para dormir y la gente que ronca y que tiene apnea, que es bastante frecuente también. ¿Qué tratamiento hay eficiente para eso? Porque es frecuente. ¿El ronquido de la apnea? Sí, claro. Sí. Y la calidad del sueño es eso es un tema bastante poco conocido todavía. De hecho, hoy en día recién se está sabiendo y la gente está consultando mucho más. Antes se pensaba que roncar era una cosa absolutamente normal. ¿Ya? Casi saludable. Claro. Durmiendo profundo. Claro, casi orgulloso de roncar. Pero la verdad es una enfermedad y puede esconder detrás de una enfermedad bastante grave. La gente que ronca, por ejemplo, la gente que tiene apnea y ronca, que están muy asociados, tiene mucho más riesgo de infartos cardíacos, infartos cerebrales. Es como ser diabético o ser hipertenso. Entonces, y más encima, esta gente que tiene este problema anda muy cansado, sus sueños de pésima calidad. O sea, y el tratamiento el tratamiento habitualmente se ocupa una maquinita que se llama el CPAP. Primero se hace un estudio que se llama un polisomnograma, que es un estudio de sueño durante toda la noche. Polisomnograma, ¿ya? Y ese estudio permite saber si la gente ronca o no ronca y si tiene o no tiene apnea. Y el tratamiento principal, hay bastantes más tratamientos, es una maquinita que se llama CPAP, que es como colocarle un poco de aire a la vía aérea para evitar que se colapse, que a nivel de la faringe. Ese tratamiento en muchos pacientes les cambia la vida desde el primer día que lo empiezan a usar. O sea, hay gente que ha vivido con somnolencia durante todo el día, que andan cansados, agotados, etcétera, y que empiezan a ocupar el CPAP y se dan cuenta que es una máquina. Es una maquinita. ¿Y es muy cara? No, hoy en día, o sea, es cara, ya, pero los precios hoy en día son mucho más asequibles que lo que eran hace 7, 8 o 10 años atrás. Hoy en día incluso hay alternativas de ¿cómo se llama? De comprarlo en otras partes, fuera de Chile, etcétera. Entonces, no es el precio hoy en día una limitante, porque de hecho el costo-beneficio de tratarse un problema como este es muy alto. O sea, a largo plazo es un ahorro, digámoslo así. O sea, costo en hospitalizaciones, costo de disminución de horas de trabajo, y la calidad etcétera, de vida, y el rendimiento y el riesgo de accidente automovilístico. La gente que esto es un tema bien importante. En otras partes del mundo, de hecho, los choferes choferes de buses, de camiones, etcétera, tienen la obligación de estudiarse y analizar si es que tienen ronquido de apnea, porque muchas veces les toca manejar durante toda la noche y son pacientes que tienen ronquido de apnea, tienen una tasa de somnolencia, una tasa de somnolencia altísima. Entonces les exigen este tipo de exámenes porque es necesario por el riesgo que corre todo el mundo. O sea, un paciente, un chofer de camión, cerca del 60 o 70% de accidentes automovilísticos que el chofer se queda dormido tiene que ver con pacientes que tienen ronquido y apnea. Y es algo que acá no se considera para nada. Exactamente. Mira. Y ¿cómo se llama? Y el tratamiento hoy en día es bastante simple. O sea, el estudio y el tratamiento es bastante simple y la solución es casi inmediata. Entonces, es una cosa que yo creo que es importante considerar y como política pública, derechamente, porque y hoy en día el tratamiento es bastante más asequible y el diagnóstico también. Bien, Pablo Guzmán, neurólogo y director médico de la Clínica Somno, gracias por venir. Muy buenos días. Chao, muchas gracias. 9:05, vamos a la pausa, al regreso estaremos con más noticias, queremos saber cómo está la situación de los cortes de energía, porque en la mañana había problemas en varios sectores de Santiago al menos. Ya volvemos.